Hola, hola. Esta es nuestra clase número 6 de física. Así que lo primero que vamos a hacer es revisar el test, que era un test de tarea, era test de movimiento. Entonces, vamos a revisar eso ahora. Y vamos a resolver el test, ¿no? Que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme, un poco de, creo que aparece relativo también, y acelerado. ¿Sí? Son más que nada preguntas de PSU antiguas. ¿Ya? O sea, eso no va a cambiar. Nos sirven esos problemas de pruebas antiguas. No hay problema porque esa parte de la física no cambia mucho. Es la parte, es la parte vieja de la física, que es la mecánica clásica y todo eso. Entonces, pregunta uno del test, dice, un vehículo que mantiene una rapidez de 100 kilómetros por hora tarda 3 minutos. ¿En qué? Dice, en cruzar un túnel. Entonces, la longitud del túnel es, supone que ahí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Eso hay que asumir, porque dice que tiene una rapidez constante, ¿ven? Mantiene una rapidez. Lo que me está diciendo entonces es que tenemos un MRU, mantiene una rapidez constante, ¿cierto? Entonces, acá tenemos primero un problema con las unidades, porque aquí tenemos kilómetros por hora, pero el tiempo se me da en minutos. Ya, ese es un problemita que podemos solucionar. Pero tenemos que recordar la ecuación para el MRU. Entonces, generalmente lo que uno hace es dibujar un triángulo, ¿no? Y acordarse de las unidades. Por ejemplo, si este es rapidez, yo digo que la rapidez en este caso va a ser fácil, va a ser la distancia partido por el tiempo, ¿no? Súper simplificada la ecuación. Y me están preguntando la longitud del túnel. Entonces, como la longitud de la distancia, yo me paro aquí encima de la distancia y digo que es la rapidez por el tiempo. ¿Sí? Entonces, la distancia es esta rapidez por el tiempo. Solo que tenemos una incompatibilidad de unidades. ¿Sí? Ojo que tenemos que mirar las alternativas. Las alternativas dicen que tenemos que calcular esa distancia en kilómetros. Así que lo que me quedaría por cambiar sería estos 3 minutos a horas. ¿Cómo cambiamos esos 3 minutos a horas? Ponemos aquí 3 minutos y multiplicamos por ese factor que habíamos visto la otra vez. Colocábamos minuto acá abajo para simplificarlo con este minuto y arriba h de horas. Así que, ¿qué relación hay entre minutos y horas? Ustedes saben eso, ¿cierto? Entonces primero coloco las unidades acá, minuto y hora, para que se vayan los minutos. Y después coloco los números, ¿sí? O sea, voy a colocar que una hora son 60 minutos. Eso voy a colocar, ¿ya? Y después hago el trabajo. Así que podría simplificar aquí el 3 con el 60, me queda 1/20, ¿o no? O sea, me queda 1/20, ¿qué? Horas. Eso es lo que me quedó, ¿ya? Y ahora reemplazo. Entonces me queda 100 kilómetros por hora por el tiempo, que dijimos que es 1/20 horas. Simplifico la hora y me va a quedar kilómetros, ¿se dan cuenta? Y el 100 lo divido por 20, entonces me queda 5 nomás, ¿cierto? Me quedó 5 kilómetros, ¿ya? Ahora, en estricto rigor, uno debería colocar todas estas cosas con corchete, ¿ya? Porque son las unidades de medida, ¿sí? Pero estamos siendo más relajados, al igual que todas estas unidades de medida deberían ir sin cursivas, por si acaso, yo lo estoy diciendo porque después llegan a la U y me dicen, no, que el profe no me dijo. Esa es la forma correcta de escribir las unidades, generalmente con corchetes y además sin cursiva, ¿ya? Y con un espacio de separación acá, ¿sí? Esa es como la forma correcta de escribir las unidades, por si acaso. Cuando llegan a física 100 o cosas en la Santa María o en otras universidades serias, y lo escriben así, pues, como corresponde. Solo que a veces como es un latoso escribirlo a cada rato, pero corresponde porque, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos problemas nosotros vamos a tener, por ejemplo, que la altura de un edificio o de alguna cosa se representa como H, ¿no? Entonces, esta letra H está representando una incógnita, que sería la altura de este edificio. Pero también tengo una H minúscula que está representando horas, ¿o no? Y ahí aparecen las confusiones, ¿ya? Parece como súper obvio lo que estoy diciendo, pero en un problema donde tenga kilómetros, horas, y aparte tengo una variable H de altura, ¿cierto?
van a haber estas confusiones. Por eso se colocan en corchete las unidades de medida, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del problema uno o no? ¿No? Ya, así No, que profe. sería 1C, hay que hacer ahora la 2. Ya. En la 2 también tenemos un problema que es de pruebas anteriores. El gráfico este yo lo saqué de Denver. Dice, el gráfico posición-tiempo. Generalmente la posición se representa aquí como por X. X. Representa el movimiento rectilíneo de dos cuerpos M y N. ¿Sí? De acuerdo a él, se puede afirmar correctamente que entre los instantes t igual t sub 0, que podría ser igual a 0, no se sabe, puede ser muy cercano a 0, y t igual a t1, y me va a postular algo, ¿cierto? Lo que me dice arriba, sí, es que el movimiento es rectilíneo, eso me está diciendo. Luego, en la aseveración uno dice, la distancia recorrida por m es mayor que la de n, ¿ya? Ahora, yo podría dibujar esto un poco para que se entienda. Por ejemplo, si este fuera mi origen, ¿ya? Este es mi origen. El cuerpo M podría ser un, no sé, un autito, un auto, ese es mi auto M, y el otro auto N, lo voy a dibujar acá, ese va a ser mi otro auto N. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que me está diciendo el gráfico, ojo, que es posición versus tiempo, no rapidez, ¿sí? Entonces, debo interpretarlo en ese sentido. Lo que hace el cuerpo M es alejarse del origen. O sea, se aleja hasta cierta distancia. Hace esto, y llega por acá. Llega por acá el auto. ¿Ves? Acá hay que hacer un dibujo para imaginarse la situación. Entonces, se aleja hasta esta distancia. ¿Y cómo se aleja? Si vemos, hay un crecimiento aquí lineal. Quiere decir que es una rapidez constante. O sea, se va alejando a medida que pasa el tiempo. O sea, veo los intervalos de tiempo cómo aumentan y a medida que pasa el tiempo, por cada intervalo de tiempo va aumentando su distancia en la misma cantidad. Por eso se llama uniforme. Por ejemplo, cada un segundo se mueve un metro. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces lo que yo veo acá es una línea que es recta y tiene cierta inclinación. No es lo mismo que si yo llegara a este punto de esta manera, ¿no? Es que parece como obvio lo que estoy diciendo, pero en este caso tengo un movimiento que significa que vamos a rapidez constante, ¿no? Porque esto tiene una pendiente. Y esa pendiente es fija. Por ejemplo, 2 o 4. No lo sé porque el gráfico no me da información. Pero no es lo mismo que al llegar a este punto yo me moviera así o me moviera de esta forma. ¿Se dan cuenta? Porque esos son movimientos que no son rectilíneos uniformes, son acelerados. Por ejemplo, esto representa un freno y esto representa que acelera de manera positiva. Por lo tanto, esta recta significa que es un MRU. ¿Se dan cuenta? O sea, acá tengo una rapidez constante, ¿cierto? Y luego que llega aquí a este punto M, el punto M va a estar por acá, por acá. Estoy representando esto en otra dimensión, ¿sí? De otra forma. Ahí va a estar el punto M. Entonces, se aleja del origen, llega al punto M y luego se devuelve. ¿Por qué yo sé que se devuelve? ¿Por qué se devuelve? Porque la distancia que va teniendo, ¿cierto? Al origen va disminuyendo, ¿cierto? Entonces eso significa que se devuelve. Y al parecer es muy parecida la rapidez con la cual se devuelve, solo que va a ser en el sentido opuesto, ¿cierto? Y cuando esté acá, en este punto, donde está T1, llega a cero. O sea, ¿qué hizo? Se devolvió, ¿no? Se aleja, o sea, hace esto y después se devuelve, ¿o no? Y en este instante es como un diferencial de tiempo muy pequeño que está detenido, ¿se da cuenta? Sí, pues, hace esto, se devuelve. Eso hace el cuerpo eh, M, pongámosle. ¿Ya? Ese es el cuerpo M. Este punto acá va a ser un punto, no sé, un punto tanto, no sé cómo podría llamarle, un punto P, ¿cierto? O una distancia P, ¿cierto? Entonces, esta distancia de aquí va a ser una distancia P.
por ponerle un nombre, ¿sí? Entonces, el cuerpo M fue de aquí para allá. Voy a borrar este porque no es un punto M, sino que es la distancia P. Ahora, para el otro cuerpo, ¿qué es lo que pasó? El otro cuerpo, si se dan cuenta, tiene otra rapidez, tiene una rapidez más baja. ¿Por qué? Porque la inclinación es menor, ¿sí o no? La inclinación es menor. Por ejemplo, si este fuera de inclinación 6, pongamos que este fuera 6 metros partido por segundo. Este va a tener una inclinación, por ejemplo, de 3 metros partido por segundo, por ponerle un número. No lo sé, pero sé que es menor, porque la inclinación es menor. La inclinación de la recta en posición versus tiempo es la rapidez. Así que tenemos un MRU también acá, ¿cierto? Acá tenemos un MRU, pero ese MRU va para el otro lado, ¿cierto? Va devolviéndose al origen. Entonces, en este tramo, el cuerpo N tiene un MRU. ¿Qué sucede en este intervalo de tiempo, de aquí a acá? ¿Qué está pasando ahí? Porque este cuerpo N, fíjense que llega hasta esta distancia, que llamemos Q, una distancia Q. O sea, recorre y llega hasta por acá nomás, ¿cierto? Hasta acá llegó el cuerpo N. Hasta ahí llegó, ¿ven? No alcanza a llegar tan lejos como el cuerpo M, ¿ven? Porque hay una diferencia acá. Entonces, se mueve, no llega tan lejos como el cuerpo M, ¿ya? Y además de eso, ¿qué pasa en este intervalo? ¿Ya? Díganme ustedes, ¿qué creen que pasa en ese intervalo? ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Sí? Estoy muy callado. ¿Sí? Entonces, lo que pasa ahí es que en este intervalo de tiempo yo mantengo una distancia constante respecto al origen. Por lo tanto, acá está detenido, ¿ya? O sea, en este tramo está detenido. Eso es súper importante, ¿ya? Súper importante. Claro, se genera un reposo. ¿Y eso por qué pasa? Porque yo tengo un gráfico de posición versus tiempo, ¿sí? O sea, imaginémonos la situación. Este auto, o móvil, no sé, aquí dice que son dos cuerpos. Parte de N, ¿cierto? Parte, se aleja hasta cierta distancia, se detiene y luego se devuelve. ¿Vale? Se devuelve. MRU también. Hasta estar en la posición original. ¿Vale? Tiene que devolverse porque la distancia a la que está el origen es cero, entonces se devolvió. Eso es lo que uno interpreta del gráfico. Cosa distinta es cuando yo tengo un gráfico de rapidez versus tiempo, porque si yo tengo rapidez versus tiempo, ¿qué sucede cuando yo tengo rapidez versus tiempo y tengo esto? Ah, significa que tengo una velocidad constante, una rapidez constante, por ejemplo, 4 metros por segundo. ¿Ven? Entonces, la línea, esta recta, que es paralela al eje del tiempo, si la interpreto en un gráfico de rapidez versus tiempo, significa que es una rapidez constante. Pero acá esta línea recta representa otra cosa, representa que está parado. Entonces, ¿qué hizo este auto? Este auto, este móvil, ¿cierto? Se aleja del origen, se detiene un tiempo y después se devuelve. Y se devuelve, o sea, viaja de ida y de venida con una rapidez menor que el otro cuerpo, ¿cierto? Eso es todo lo que podemos sacar del gráfico, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿la distancia recorrida por m es mayor que la de n? Eso es verdadero. Porque al final la distancia que recorre el cuerpo M es dos veces P. ¿Fija? Se aleja, recorre P. Se devuelve, recorre P. Entonces, esa distancia que recorre M vendría siendo dos veces P. Yo le puse P, dos veces P. Y la distancia que recorre el cuerpo N va a ser dos veces Q, de ida y de venida, ¿cierto? Entonces, este va a ser dos veces Q, la distancia que recorre el cuerpo N, de que es mayor, de que es verdadero, ¿cierto? Eso sí que lo sé. No sé a qué rapidez viajan, pero sí sé
que el otro recorrió mayor distancia que n. Y la aseveración 2 dice, el desplazamiento de ambos es el mismo. Cuando hablamos de desplazamiento, recuerden que este desplazamiento hablábamos de una diferencia vectorial, es decir, de la posición final menos la posición inicial. Entonces, si nosotros miramos, el inicio de acá, de ambos, es igual al final, ¿sí o no? Son iguales. ¿Por qué? Porque llegan al mismo punto. Por lo tanto, el desplazamiento de ambos es cero. El desplazamiento de el cuerpo M es cero, vectorialmente hablando. Y el desplazamiento de N, vectorialmente hablando, también es cero, porque vuelven al origen, ¿cierto? Así que es verdadero. El desplazamiento de ambos es el mismo. Lo que sucede es que acá uno se puede confundir porque las distancias que recorren ambos no son las mismas. Pero uno dice, pero ¿cómo el desplazamiento va a ser cero? Es que la definición de desplazamiento es eso, es la diferencia vectorial entre el punto final menos el origen, donde partieron. Esa diferencia vectorial en ambos casos cero. ¿Sí? Uno dice, entonces, ¿cuál será la velocidad promedio en estos dos cuerpos? Cero, porque la velocidad en términos vectoriales se define así, pues, delta R sobre delta T. Entonces, si yo tomo la velocidad entre t sub 0 y t sub 1, 0. Esa es la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque este delta R me da 0 en ambos casos, ¿se dan cuenta? Acá cuando se habla de velocidad en la prueba PAES, hay que ser muy cuidadoso porque se refiere a un vector. En cambio, en la aseveración 3 dice, en todo momento la rapidez media de m es mayor que la de m. ¿Sí? Y eso es verdadero. Y eso es verdadero. ¿Ya? Porque me habla de rapidez media. Entonces, acá le ganan, ¿cierto? En ese tramo le va a ganar, ¿sí? Como este aquí va a estar detenido, su rapidez va a ser cero, y después en este tramo también le ganan. O sea, lo que pasa es que ahí la rapidez es, como van en dirección hacia el origen, se define una velocidad negativa, pero en términos de absoluto, ¿cierto? De valor absoluto, la magnitud de ambas de rapidez yo las puedo comparar y sé que la de m es mayor que la de n, porque la inclinación es mayor, ¿sí? Así que verdaderas son las tres. No es una pregunta tan fácil porque interpretar un gráfico con poca información requiere que tengamos bastante imaginación. ¿Se dan cuenta? Por eso yo lo expliqué con detalle, porque si no se entiende, pues, se entiende. Y hay que ir comparando con el otro gráfico que es el de rapidez versus tiempo. No sé si tienen dudas hasta ahí. No, por mi lado. No por el Ya, momento. ya, gracias. Ahora, es probable que Denre incluya varias de estas preguntas de cinemática, porque yo les decía que como ellos sacaron lo que es presión en líquido y sólido, hidrostática, todo eso lo sacaron del temario, y también sacaron clima y cambio climático, tienen que completar las preguntas. Entonces, para completar las preguntas, a lo mejor meten más de cinemática. No lo sé, puede ser que sí. Pero igual le va a servir esto si tiene física universitaria. Pregunta 3. En esta pregunta 3 lo que nosotros tenemos, esta pregunta también es vieja. El ciclista dice que recorre la trayectoria PQR, o sea, hace esto. Esa es la trayectoria del ciclista. Dice, en un tiempo total de 1 hora. ¿Ya? Entonces, ese tiempo va a ser 1 hora, como lo muestra la figura. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad y de la rapidez media del ciclista entre los puntos P y R? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo saco primero la rapidez media? Ya, esa va a ser fácil. La rapidez media. Esta rapidez media va a ser así. Rapidez media. Nosotros vimos en el PowerPoint de hace varias clases que es distancia total dividido en el tiempo total. Ya, es súper fácil, porque no estamos hablando en términos vectoriales. Vamos a decir entonces, distancia total son 8 kilómetros más 6 kilómetros, o sea, 14 kilómetros. Y el tiempo que tardó es 1 hora.
Por lo tanto, esta rapidez media van a ser 14 kilómetros por hora. No importa que hizo un cambio de 90 grados, ¿se dan cuenta? Eso no me importa. Me importa solamente en términos de magnitud, la rapidez media, ¿sí? Por eso yo puedo calcular la rapidez media, yo le contaba, pues. Yo puedo calcular la rapidez media de un cuerpo que va aquí del centro de Iquique a La Tirana, que es un pueblo que queda al interior de Iquique, ¿cierto? Yo sé que hay lugares donde voy más lento y otros más rápido, pero puedo sacar un promedio de esta rapidez, ¿sí? Entonces digo, mire, me demoré a La Tirana, por ejemplo, 2 horas, con todas las paradas que hice. Me demoré 2 horas, ¿cierto? ¿Y cuánto recorrí en distancia? La distancia que yo recorrí, como es un tramo que tiene bastantes curvas, puedo sumar de a poquito. Entonces digo, recorrí tantos kilómetros y como mi tiempo son 2 horas, saco una rapidez media. Y eso es lo que hace los programas, lo de Google, ¿cierto? Asumen una rapidez media de una persona caminando, de un auto, de una micro, ¿no es cierto? Asumen una rapidez media y te dice, te vas a demorar tanto. ¿Has fijado eso, no? Cuando pido un InDrive o un Uber, dice, te vas a demorar tanto. ¿Por qué? Porque está asumiendo una rapidez. Dice, la persona, por ejemplo, camina a 1 metro por segundo, vamos. Entonces, si estoy de aquí, de la Playa Brava, al centro de Iquique, me demoro tanto. Por ejemplo, 14 minutos en un automóvil, o quizás si me voy a pie me demoro media hora. ¿Eh? ¿Por qué calcula el tiempo? Porque asume entonces una rapidez media y es fácil despejar el tiempo, porque tiene la distancia. Pero esa distancia no es una distancia en línea recta, ¿cierto? Porque es una sumatoria de distancias por la trayectoria que tenemos, ¿cierto? Doblo la calle hacia allá, ¿cierto? Una curva, hay una distancia que no es recta en la trayectoria. Entonces, acá, de esa manera tenemos que entender la rapidez media. Un promedio, una distancia total dividido en un tiempo total, sin tanto detalle. En cambio, acá, cuando me hablan de velocidad media, es distinto, porque recordemos que para calcular la velocidad media, yo tengo que calcular el desplazamiento dividido en el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo se supone que es un intervalo de tiempo, un delta. Pero como me dicen la magnitud de la velocidad media, o sea, yo sé que esto es un vector, le tomo la magnitud. Entonces le tomo la magnitud del desplazamiento. Y el tiempo ya es un tal escalar. ¿Cuál es el desplazamiento? Fácil, porque yo tengo que ir de este punto P al punto Q, ¿no? O sea, al punto R. Así que calculo este vector, pero lo calculo en términos de magnitud nomás. Y acá viene Pitágoras, ¿se acuerdan matemática Pitágoras? Tengo 6 8 y la hipotenusa en este caso va a ser 10, porque nosotros tenemos el trío pitagórico 3 4 5 y si lo amplifico por 2 me queda 6 8 10. Por lo tanto, esta hipotenusa va a ser 10, que sería la magnitud del desplazamiento, porque al final mi desplazamiento sería algo así. El desplazamiento del delta R sería el vector R en R menos el vector R en P. Pero yo no quiero eso, si al final tengo la magnitud, que son 10 kilómetros. O sea, aquí va a ir 10 kilómetros. Y el tiempo va a ser el mismo, 1 hora. Por lo tanto, esta velocidad media, la magnitud, ¿cierto? Va a ser 10 kilómetros por hora. Va a ser menor que la rapidez media. Y ahí tendríamos la respuesta. No sé, velocidad media, 10 10 me sirven esas dos, rapidez media, 14 14. Así que la respuesta correcta debería ser la A. ¿Sí? Revísenlo ustedes si está bien, sería la 3 que tengo la alternativa. ¿Se la mandé? No se la mandé. 3A, sí, esa era. ¿Sí? Son problemas de hembra, así que están súper revisados. ¿Dudas? ¿Ven? Entonces, es importante la diferencia, ¿no? Entre rapidez y velocidad. ¿No hay preguntas? Ya, me pregunta. Pasemos al 4. Acá en el 4 me está hablando de movimiento relativo. ¿Sí? Entonces, dice,
Dentro de un automóvil que viaja a 25 metros por segundo se encuentra una mosca que en cierto instante vuela a 3 metros sobre segundo respecto del automóvil, en sentido opuesto a este o de este. Con respecto a un observador parado en la vereda, ¿ya? Entonces aquí voy a dibujar el observador parado en la vereda. O sea, hay un sistema inercial que se llama, ¿cierto? Es como que este está detenido, pero sabemos que en realidad nos movemos siempre. Hagamos cuenta que este es como un sistema. O sea, este es como el eje coordenado, ¿sí? Este es como que está marcando la pauta, por decirlo así, ¿cierto? Sistema coordenado estático, ¿cierto? Entonces, este tipo que está acá va a observar a la mosca y al auto. Dice que el automóvil, vamos a dibujar el auto ahí, se mueve con una cierta rapidez. Por ejemplo, para allá. ¿De cuánto? 25 metros sobre segundo. Pero esa rapidez de 25 metros sobre segundo, falta colocar aquí algún índice. Y sería así. Esa rapidez del automóvil va a ser respecto a este observador O. ¿Sí? O sea, a este le vamos a colocar O. O sea, la rapidez del automóvil respecto al observador O. ¿Cuánto sería? 25 metros sobre segundo. Y uno podría colocarlo en términos vectoriales, pero no quiero hacer tan difícil. Y dice ahora, dentro se encuentra una mosca que en cierto instante vuela a 3 metros por segundo respecto del automóvil, en sentido opuesto al de este. O sea, la mosca va para allá, ¿cierto? Esa es la rapidez, entonces, vamos a ver, la rapidez de la mosca respecto al automóvil va a ser ¿cuánto? Va a ser 3 metros por segundo. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo quiera calcular la rapidez de la mosca respecto a este observador, ¿qué yo debería hacer? ¿Qué yo debería hacer? Cuando yo mido esta rapidez de la mosca de respecto al automóvil, es lo que observa una persona que está aquí quieta. O sea, si acá hay un chofer, ahí está el chofercito, ese chofer mide la rapidez de la mosca y ve que la mosca se mueve a 3 metros por segundo, ¿cierto? O sea, el chofer que está en el auto es solidario con el auto, ¿cierto? Porque va moviéndose con el auto. Ese chofer observa la mosca que se mueve hacia atrás, ¿cierto? 3 metros por segundo, ¿cierto? Pero el observador de aquí no ve a la mosca a 3 metros por segundo. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ¿cómo yo saco la rapidez que observa, ¿cierto? Esta persona que está parada en la vereda? Tendría que restar estas dos. O sea, voy a decir que es la velocidad del automóvil, ¿cierto? Respecto al observador, menos la velocidad de la mosca respecto al automóvil, ¿cierto? Eso es lo que tendría que hacer. En términos escalares voy a colocar los números. Es decir, 25 metros por segundo menos 3 metros por segundo. Y eso me da la velocidad de la mosca respecto al observador, que sería 22 metros partido por segundo. Eso es lo que va a observar este tipo que está en la vereda. Ahora, yo no sé si esto está ocurriendo para la derecha o para la izquierda, ¿cierto? Yo lo coloqué así, pero da lo mismo, ¿se fijan? Da lo mismo. El tema es que van en sentido opuesto la mosca con el automóvil, y por eso yo hago una recta. O sea, sé que tengo que hacer una recta, ¿cierto? No se pueden sumar. ¿Cuándo se sumarían? Se sumarían cuando van en el mismo sentido, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo sería en el mismo sentido? Imaginémonos una correa transportadora, ¿cierto? Una correa transportadora va a tener, por ejemplo, una rapidez de, no sé, 10 metros partido por segundo, ¿ya? Así de rápida la correa transportadora. O sea, si coloco un objeto, ¡shum!, se mueve con esa rapidez del objeto, con 10 metros por segundo. Y aquí arriba de la correa transportadora, una persona se pone a correr. O sea, la persona corre arriba de la correa transportadora. Es como el tipo que sube corriendo las escaleras mecánicas, ¿cierto? Cuando uno ve que el tipo pasa por al lado de uno en la escalera mecánica, ahí va a tener una cierta rapidez, por ejemplo, 2 metros partido por segundo. Esa es una velocidad relativa, ¿cierto? Porque está respecto
a mí que soy solidario a la escalera mecánica, pero alguien que observe al tipo que va corriendo por la escalera va a observar mayor que lo que veo yo, ¿cierto? Porque se suman las dos velocidades. Entonces, el movimiento relativo tiene que ver con eso. Por ejemplo, otra cosa para que quede más clara. Imagínense esta máquina, la corredora, ¿cierto? En la corredora, la correa transportadora se mueve a cierta rapidez, ¿sí? Y la persona, ¿por qué se ve quieta? Ahí está la persona. ¿Por qué está quieta? Si yo lo observo de afuera, yo veo que la persona está quieta, ¿o no? Eso pasa porque la persona contrarresta la velocidad de la máquina, ¿cierto? O sea, se suman vectorialmente y me da cero. ¿Pero para quién da cero? Para el que ve afuera. ¿Cierto? O sea, la persona está quieta. Si la persona corriera más rápido que la máquina, se golpea a capo, ¿o no? Y cuando, y cuando la máquina le gana a la persona se cae, ¿o no? Eso es lo que hay que saber. Me imagino que ya saben eso, ¿cierto? Como de la vida cotidiana. Hay varios chistes con eso de que la gente se cae porque va demasiado rápido la máquina, entonces no le alcanza a pillar el ritmo, ¿o no? Yo tengo que correr a la misma rapidez que la máquina me va mostrando la correa transportadora, ¿cierto? Esa es la idea, para que al final yo no me mueva. O sea, quizás me puedo mover un poquitito nomás, pero no mucho, sino o me voy para adelante o la máquina me bota, ¿ya? Ahí hay movimiento relativo, ¿ya? Y el movimiento relativo, ¿por qué esa va a ser tan importante para la prueba PAES también? Porque cuando hay movimiento relativo, en cuanto a las ondas electromagnéticas, aparece el efecto Doppler, ¿ya? Y eso es parte de la prueba. O sea, dijimos que aparece el corrimiento al rojo, ¿cierto? O redshift, y vemos cómo la evidencia de que el universo se expande es el corrimiento al rojo, ¿cierto? Desde Hubble en adelante hay harta evidencia sobre eso, ¿ya? Que el universo se expande y se puede medir. ¿Ya? Ya, veamos ahora la pregunta 5. Si no hay dudas, vamos a hacer la pregunta 5. ¿No hay preguntas? ¿No? No, profe. Ya. Dice en la pregunta 5: en el interior del vagón de un tren, una persona corre a 4 metros por segundo en la dirección del movimiento del tren. ¿Ya? Fíjense que ahí es distinto al caso anterior, porque van para el mismo lado, ¿no? ¿Sí? Van para el mismo lado, para que me vaya a salir. Van para el mismo lado. Si el tren se mueve con una velocidad constante de 20 metros por segundo respecto a los rieles, ¿cuál es la rapidez de la persona con respecto a los rieles? Entonces, los rieles es como mi eje coordenado, ¿cierto? Mi sistema inercial. Los rieles son como eso. El tren se mueve a 20 metros por segundo y la persona está corriendo encima, ¿no? Está corriendo arriba del tren. Entonces tengo 4 metros por segundo. Es decir, la velocidad de la persona respecto al tren es 4 metros por segundo. Y la velocidad del tren respecto a este observador, los rieles, ¿cierto? Viene siendo 20 metros partido por segundo. Por lo tanto, la velocidad, ¿ya? Estamos hablando en términos de rapidez nomás, de la persona respecto a los rieles va a ser la suma de estos dos. O sea, va a ser la velocidad de la persona respecto al tren, más la velocidad del tren respecto a los rieles. ¿Eh? Al final es como que estas T se van, una cosa así, ¿ven? Es como que esas T se van y me queda PR, una cuestión así. De hecho, yo tenía una guía de esa, pero creo que no está en bien. Entonces, eh, VPT sería 4 metros por segundo más 20 metros partido por segundo. En total, la velocidad de la persona respecto a los rieles va a ser 24 metros partido por segundo. O sea, la D. Eso es todo, ¿eh? Es un caso distinto al anterior porque se suman, van para el mismo lado. El caso anterior, esto se resta. Y lo que observa entonces un observador parado en los rieles va a ser 24 metros por segundo. Con una máquina que mida, bueno, la máquina que mide la rapidez de esa pistolita usa efecto doble. ¿Ya? Efecto doble. ¿Hay preguntas o no? Si no, Sí, sigamos. profe. Ya.
Pregunta 6 dice, un cuerpo que se mueve en línea recta aumenta su rapidez desde 4 metros por segundo hasta 20 metros por segundo en 2 segundos. El valor de su aceleración media en estos 2 segundos en metros sobre segundo cuadrado es. Aquí tenemos que ocupar la ecuación sencilla que hayamos visto, o sea, que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero al final, el tiempo inicial que tenemos va a ser cero. O sea, a mí me dan el intervalo de tiempo. Yo podría tomarme esto igual a cero. Reemplazo los datos. Dice que va de 4 a 10. O sea, el final es 10. 100 metros partido por segundo menos 4 metros partido por segundo y el intervalo de tiempo son 2 segundos. Me quedaría 6 metros partido por 2 segundos. Y ojo que estos segundos no se eliminan, porque quedan en el denominador los dos. Me queda 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Y como ya aquí está el metro por segundo cuadrado, solamente es 3. Así que sería 6b. 6b. ¿Sí? Eso es todo. O sea, era directamente aplicar la fórmula. La fórmula para la aceleración. Este es un MRU-A. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleración positiva. Este es al cuadrado ahí. No es retardado, porque retardado es cuando la aceleración es negativa, cuando frena. ¿Cierto? Siguiente pregunta. Voy a probar un poco. Acá nosotros tenemos un gráfico de rapidez versus tiempo. ¿Ya? Entonces, en este tipo de gráficos, lo típico que nos pueden preguntar es la distancia recorrida. ¿Cómo sacamos la distancia recorrida? Con el área debajo de la curva. Y para obtener el área bajo la curva, depende de las figuras que se formen. Eso es importante. Entonces, no siempre las figuras que se forman son fáciles. En este caso sí, porque se forman triángulos y rectángulos, pero puede ser que en algún tipo de movimiento esto sea algo así, una curva rara, ¿ven? Y para eso nosotros ocupamos otras herramientas matemáticas que son las integrales. Prácticamente se ve en cálculo 2 para hallar la curva, el área bajo la curva, ¿ya? Entonces me dicen aquí que hay un gráfico de rapidez en función del tiempo y representa el viaje de un tren entre dos estaciones contiguas. ¿Cuál es la longitud del trayecto entre las dos estaciones? O sea, me preguntan la distancia recorrida. Voy a dividirlo en tres partes. El área 1, el área 2 y el área 3. Con cuidado acá porque los números que están aquí no son medidas de segmentos, no son puntos que se marcan en el eje. ¿Cuánto vale el área 1? El área 1, si nos damos cuenta, es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto tiene de base? 10A. Sería 10 por la altura, 20. Como es un triángulo, se divide por 2. ¿Ya? Entonces ahí me quedaría 10 por 10, 100. ¿Qué cosa? Metros, ¿no? ¿Por qué me queda metro? Porque si yo multiplico metros por segundo, me quedan metros. ¿Sí? Después, el área 2 va a ser un rectángulo. Tengo que calcular esto y la altura que esa se da al tiro, porque son 20. Pero esto de acá tengo que tener cuidado. 40 menos 10, 30. Me quedaría 20 metros por segundo por 30. O sea, 20 por 30, ¿no? Sería 600 metros. El área 3, ese es un triángulo. La base va de aquí a acá. O sea, 60 menos 40, 20. Y la altura también vale 20. Pero como es un triángulo rectángulo, se divide en dos. Un triángulo rectángulo. Me quedaría, dividido ahí por 2 sería 20 por 10, 200. Y la longitud del trayecto, entonces esa longitud va a ser área 1 más área 2 más área 3. Tenemos 100 más 600 más 200. Todo eso va a estar en metros, que correspondería a 900 metros. Ahí tenemos. ¿Preguntas? ¿No?
También le llaman espacio recorrido a eso, le llaman espacio recorrido, distancia recorrida o longitud del trayecto. ¿Ya? Eso es lo que, el lenguaje que usa Dente, por acá. Esa es la forma que utilizan ellos. Porque uno dice realmente espacio recorrido, que forma más rara de hablar de distancia. Porque uno piensa en espacio como en tres dimensiones, ¿o no? Pero a veces preguntan de esa manera, son preguntas antiguas. Esto es importante igual. Dice, los gráficos siguientes corresponden al movimiento de cinco partículas que se mueven en línea recta. De todas ellas, ¿cuál es la única que se mueve con aceleración constante diferente de cero? Cuando tenemos aceleración constante distinta de cero, solamente hay dos casos. Este sería el tiempo y acá tengo la aceleración. Podemos tener una aceleración positiva, por ejemplo, 4 metros partido por segundo cuadrado. Esa aceleración hace que aumente la rapidez. O podríamos tener una aceleración negativa, ¿no? Por ejemplo, menos 3 metros sobre segundo cuadrado, la que hace que frene. Entonces, estas dos aceleraciones provocan, ¿cierto?, que cambie la rapidez, ¿o no? ¿Y cómo cambia la rapidez si la aceleración es constante? La rapidez tiene que ser lineal, ¿ya? Tiene que ser lineal. No puede ser de esta manera como parabólica, no puede ser así. O sea, esta está descartada. Está descartada la E, no puede ser parabólica. En la letra D también es muy parecida a una parábola, no puede ser así. En la letra B, eso es un MRU, ¿cierto? Porque es rapidez constante. Y si la rapidez es constante, esto implica que la aceleración vale cero. ¿Se dan cuenta? No puede ser esto. En la letra C pasa algo parecido. Tenemos un MRU, tenemos un MRU. Y acá es un MRUR. O sea, aquí es retardado porque frena, ¿ven? Por ejemplo, va a 3 metros por segundo, frena, y baja a, no sé, 0,5 metros por segundo. Frenó acá, por eso es un MRUR, retardado. Entonces, aquí la aceleración vale cero, acá la aceleración vale cero, y aquí la aceleración es negativa, porque frena. ¿Sí? Velocidad constante, frena, después baja, ¿cierto? Y quedan también la aceleración igual a cero. No le sirve esto, tiene que ser la A. La A es un típico ejemplo de que la rapidez varía de esta manera, A por T, donde A es la pendiente de esta red. ¿Ven? Esto sería A y esto sería 1. A partido por 1, A. Esta es la pendiente de la recta, cuando tenemos rapidez versus tiempo, es la aceleración. ¿Sí? Al igual que la pendiente, cuando teníamos posición versus tiempo, es la rapidez. Acá, en este gráfico de rapidez versus tiempo, la pendiente es la aceleración. ¿Eh? Tenemos que hacer la analogía con el otro gráfico de posición versus tiempo. Preguntas, ¿no? Hay altos conceptos, ¿sí? No es tan fácil, ¿sí? Tiene su detalle, ¿no? Tiene su detalle. Acá es la pregunta que les digo que ocupan esa forma de hablar, como espacio recorrido. ¿Qué me están dando? Me están dando también el gráfico de rapidez versus tiempo, ¿cierto? Que va desde un tiempo cero hasta 6, ¿cierto? Y me preguntan, ¿cuál es el espacio recorrido? Uno dice, ¿qué es eso, espacio recorrido? El área bajo la curva, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se puede llamar a este A1 y esto va a ser, voy a dividirla de otra manera mejor, para que sea más fácil, para que no ocupemos trapecios. Voy a dividirla a así. Entonces tenemos A1, A2 y A3. Podemos hacer las divisiones que queramos, si les da ganas de hacerlo de otra forma, se puede también. Por ejemplo, podríamos hacer esto así. Podríamos decir que todo esto es A1 y el de acá va a ser A2. O sea, ahí haría un cálculo menos, ¿o no? Entonces, ¿cómo saco A1? A1, como es un rectángulo, sería 1 por 6, ¿no? 1 por 6, eso va a estar en metros, o sea, 6 metros.
Y el A2 sería este triángulo que tengo acá. ¿Cuánto vale esto? Eso vale, desde 1 hasta 3 tengo 2. Por esta parte de aquí, desde 2 hasta 6 es 4, ¿cierto? Por 4, o sea, me da 8. Así que el espacio recorrido, o la distancia que recorre en total, va a ser 6 metros más 8 metros, 14 metros. Y tengo algo malo, ¿no? ¿Qué tengo malo? Ujú, Revisemos ahí. Ah, me faltó dividir por 2. Me faltó dividir el área 2 por 2. Me quedó 4 metros. Área 2 sería, en vez de 8 va a ser 4. Más 4 metros sería distancia igual a 10 metros. Ahí sí. ¿Ven? Eso pasa porque uno anota las fórmulas. Y a mí me pasa que cuando anoto las fórmulas, uno se equivoca. Se equivoca. Y eso que yo siempre anoto las fórmulas. Cuando no anoto, pasa eso. Porque el área 1 estamos hablando de un rectángulo. Y en el área 2 estamos hablando del triángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Ahí terminamos el test. ¿Ya? Hemos terminado el test. Ya, gracias, Axel. Veamos aquí la, la continuación de la materia. Corresponde a leyes de Newton 2. Ya, entonces voy a ver el PowerPoint. Esta segunda parte de leyes de Newton, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado un poco de gravedad, y cómo se relacionaba con lo que era los movimientos, como la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba, y aparecía la aceleración de gravedad. Eso hemos visto de a poquitito, ¿cierto? Porque la idea es verlo así, pues, ir viéndolo de a poco, y así uno va madurando la materia en el tiempo. No es como que uno hace una clase entera de eso, porque así no va a aprender, ¿cierto? Hay que ir estudiándolo varias veces, ¿ya? Entonces, la primera ley de Newton nos dice que cuando yo tengo un objeto que va a estar en un movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, es decir, tengo una velocidad constante, este cuerpo va a seguir así a menos que haya una fuerza externa que lo vaya a detener, ¿cierto? Esa es o sea, no detener, sino que a cambiar ese estado de velocidad constante, que podría ser, por ejemplo, el roce con el aire, ¿cierto? El roce con el aire va a ser un ejemplo de estas microfuerzas que se van sumando y hacen que se detenga el objeto. Por ejemplo, cuando tenemos un péndulo o un columpio, ¿cierto? Yo le doy una deformación y la voy a columpiar y se va a detener. ¿Por qué se detiene? Porque va chocando con el aire. Entonces, el aire, el que es un fluido, hace que la persona se detenga. Entonces, genera esta fuerza de roce, ¿cierto? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un proyectil que salió de la Tierra y viaja por el espacio exterior, por el vacío, no tiene una fuerza que haga que cambie ese estado, ¿cierto? Que cambie ese estado de rapidez constante. Se va a seguir el proyectil o el satélite va a seguir viajando a menos que se encuentre con algo que vaya a chocar, ¿cierto? Algún desperdicio, ¿cierto? De una nave o un pedazo de roca, ¿cierto? Ahí va a cambiar, pero si no hay, va a seguir. La segunda ley de Newton tiene varias aristas, ¿cierto? Entonces, dice acá, en la formulación de Newton, la fuerza es lo que cambia el movimiento, cambio de momentum lineal en el tiempo, lo que nos lleva a la segunda ley. Ahora, piensa usted en la primera ley de Newton. O ley de inercia, ¿qué tiene que ver con nuestras vidas? Por ejemplo, si yo voy en un automóvil y vamos, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, y el automóvil choca y yo no llevo cinturón, ¿qué es lo que va a pasar? Que como yo no llevo cinturón y el freno, porque chocó, ¿cierto? Se lo lleva al automóvil, no directamente yo, la persona tiende a salir, ¿cierto? Sale disparada, porque tiende a seguir
con esa misma rapidez, ¿cierto? Esa es la ley de inercia, que es la primera ley de Newton. ¿Te das cuenta? Entonces, es una ley que ha matado gente, ¿cierto? La gente sale disparada por la, por el parabrisas, ¿cierto? O por otro lado del automóvil, porque sigue esa rapidez. O sea, uno cuando está dentro del automóvil va a 100, 200, no siente porque uno es solidario con el automóvil. Entonces, respecto al automóvil, uno tiene rapidez cero, no lo siente. Pero la energía cinética es tan potente, cómo crece tan rápido la energía cinética, porque como es cuadrática, es un medio de la masa por la rapidez cuadrado, la energía cinética crece muy rápido, eh, crece cuadráticamente con la rapidez. Entonces, por eso los autos quedan destruidos. Mucha energía que llevan al ir aumentando la rapidez, y por lo tanto necesitan más fuerza para frenarlo, ¿sí? O también se da en estos casos donde eh, hay camiones que tienen ciertas láminas de acero enrolladas, y resulta que el automóvil, o sea, el camión va a cierta rapidez, frena, pero es tanta la masa que tiene ahí que no es capaz de frenar y sigue, y revienta la cabina del conductor. Eso también es consecuencia de la primera ley, porque esos cuerpos que, que, que tienen alta masa, estos rollos, ¿cierto?, de acero, tienden a seguir. Ya. Entonces estamos acá. Ahí se ve, ¿cierto? La primera ley de Newton. Creo que sí. Sí, Ya. Entonces, dice que entonces en la formulación de Newton, la fuerza es lo que cambia el movimiento, ¿cierto? Cambio de momento lineal. El momento lineal se define como la masa por la velocidad del cuerpo, ¿cierto? Lo que nos lleva entonces a la segunda ley. La segunda ley dice que puedo conectar lo que es la fuerza con la aceleración, ¿ya? Entonces, este principio dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada. Cuando hablamos de fuerza neta aplicada, hablamos de la suma de las fuerzas, pero en términos vectoriales, en términos vectoriales. Dice, y tiene la dirección de la recta según la cual esa fuerza es aplicada, ¿ya? Pero casi nunca es una fuerza, son varias fuerzas que tenemos aplicadas sobre cuerpos, o un cuerpo, un sistema. Sí. En referencia a la figura, si la fuerza neta aplicada a un cuerpo de masa m es neta F y la aceleración neta es A, se cumple que esta fórmula, ¿ven? Pero ojo que está en términos vectoriales. La sumatoria de las fuerzas, por eso fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración total. O sea, lo que uno en realidad hace con esta ecuación es pasarla a escalar, a tres ecuaciones escalares. Si yo tengo tres dimensiones, la puedo reducir a dos dimensiones o a una dimensión, ¿cierto? Me queda escalar. Y se puede separar de esta manera, ¿ven? Sumatoria de fuerzas en X, como masa por aceleración en X, más sumatoria de fuerzas en Y, por masa por aceleración en Y, etcétera, en la dirección Z, ¿o no? Ahora, ¿qué sucede cuando las aceleraciones son cero? Hay dos posibilidades. O que la sumatoria de fuerza hace que este cuerpo esté en reposo o se mueva a rapidez constante. Casi siempre lo que uno hace es resolver el problema donde está el cuerpo quieto, como una estructura, como una estructura. Y esto es súper potente porque esto todavía se enseña a los ingenieros. Entonces, si nosotros vamos a internet, déjenme buscarle un poquito acá, déjenme salir de aquí, ya para un poco que me cuesta salir del PowerPoint. Ya, entonces les quería mostrar, por ejemplo, reticulados. Reticulados, que son formas de configuraciones en ingeniería estructural, análisis estructural. Entonces, lo que hacen los ingenieros en estos cursos, partiendo por resistencia a los materiales, estática, es utilizar esta segunda ley de Newton para resolver problemas de estructura. Por ejemplo, acá tienen varios tipos de reticulados, tienen nombres tipo Warren, Pratt, etcétera. Entonces, cuando ellos resuelven este tipo de estructura en el sentido de encontrar las fuerzas interiores, ¿qué es lo que hacen? Ocupar la segunda ley de Newton, ¿no? No se alcanza a ver ahí bien
por el tamaño, pero lo que hacen es eso, es eso. Hay otro método que es el método de Ritter, que es cortar la estructura, ¿cierto? La cortan en alguna parte. Por ejemplo, ahí hacen un corte virtual, ¿cierto? Ese corte ficticio, ¿cierto? Pero al final de cuentas, lo que ellos utilizan son las leyes de Newton. Como se ve, hay algunos cálculos que hacen, sumatoria de fuerza en X igual cero, sumatoria de momento, pero al final es mecánica clásica, o sea, todavía son cosas que se siguen utilizando para diseñar estructuras, edificios, es algo que sigue vigente. O sea, cuando uno considera cómo ha evolucionado la mecánica clásica, y ahora estamos en otro tiempo yo les decía, de la gravedad, estamos ya en tiempos donde se está modificando la relatividad general de Einstein, pero estas cosas siguen siendo válidas para los ingenieros. O sea, uno sigue utilizando estas tres ecuaciones para calcular estructuras, y otras más, pues las de momento, las de resistencia de materiales, de compatibilidad geométrica, donde se dilatan los cuerpos y otras cosas más. Pero esta es la base, o sea, esto lo siguen utilizando ellos, ¿ya? Y la tercera ley de Newton, que va también a ayudarnos a resolver estos problemas de estructura, problemas fáciles de mecánica, dice que para cada fuerza, cuando haya fuerza cierto de contacto entre cuerpos, va a existir una fuerza igual y contraria. Dice, note que las fuerzas de acción y reacción entonces actúan en los dos cuerpos diferentes que interactúan. Estos son fuerzas que actúan en cuerpos diferentes, no en el mismo cuerpo, porque si no se anudarían. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando yo empujo la pared, ¿cierto? Yo me cargo sobre la pared, aplico una fuerza sobre la pared y la pared reacciona haciendo una fuerza en mi dirección. O sea, tiene la misma dirección, pero aquí no lo coloqué, pero distinto sentido. O sea, la tercera ley de Newton dice que yo tengo una pareja de fuerzas que tiene igual dirección, igual magnitud, pero diferente sentido. ¿Ya? Ahí dice, por cada fuerza que actúa entonces sobre un cuerpo existe otra igual, pero en sentido opuesto actuando sobre algún otro cuerpo, ¿ya? No sobre el mismo cuerpo, ¿ya? Eso lo han preguntado en la PA y la gente se cae porque piensa que es el mismo cuerpo. No, es sobre cuerpos diferentes, que si no sería cero la sumatoria de fuerza, ¿no? Y nosotros para resolver problemas de mecánica tenemos que generar estos diagramas de cuerpo libre que me permiten mostrar las fuerzas involucradas en mi sistema. Entonces, generalmente lo que uno hace acá, en una primera instancia, la mecánica es simular como que los cuerpos se representan por masas puntuales, no como cuerpos rígidos, o sea, que no tienen dimensiones de largo ni ancho, sino como puntos nomás. Y después cuando uno pasa a física de cuerpo sólido o de sólido rígido, supone que tiene largo, ancho, ¿cierto? Hay un poco más interesante. Pero por ahora hay que hacer eso. Dice, el cuerpo se representa como una masa puntual, donde su masa se encuentra ¿dónde? Concentrada en el centro de masa. Y a veces eso no queda muy claro cuando uno ve los problemas. Yo he visto muchas clases de muchos profesores de media, de universidad, y cuando hacen estos planos inclinados con bloques y todo eso, muchas veces no queda claro y al estudiante no le queda claro que estamos representando situaciones donde la masa se concentra en un punto. Sí, porque uno dice, si tengo un bloque, le aplico una fuerza así, por ejemplo, acá, le aplico una fuerza, no se ve mucho, le aplico una fuerza acá arriba y tiene rosa acá abajo, tiende a volcarse. En realidad es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando yo tengo un cuerpo que tiene una cierta altura y hay un roce con el suelo y le aplico una fuerza acá arriba, se tiende a volcar, ¿o no? Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces el estudiante no entiende por qué no se vuelca y es porque estamos modelando como una masa puntual. ¿Sí? Entonces, el volcamiento lo considero más adelante cuando hay consideraciones de dimensiones que tiene largo, tiene ancho, tiene las tres dimensiones, ¿cierto? Eso hay que decirlo, muy importante. Por ejemplo, tenemos una situación real, aquí se le sacó una foto a una persona con un trineo, e incluso ahí igual tiene un poco de modelamiento matemático, porque hay un ángulo teta que se le puso acá y una fuerza F. Se representa entonces en un diagrama de cuerpo libre, donde no coloqué a la persona, solamente coloqué esta flecha, que es un vector F de la fuerza que está transmitiéndose por la cadena o el cable que hay ahí. Tenemos también el peso que tiene
¿cómo se llama esta cosa? Trineo se llama, una cosa así. Una fuerza P, que es el peso, ¿cierto? Si está actuando la gravedad, en el peso, hay una fuerza de roce, que es contraria al movimiento, o sea, si el trineo se mueve hacia el lado derecho, por ejemplo, esta fuerza de roce va a ir hacia el otro lado, y como reacción, el suelo, ¿cierto? El piso va a reaccionar con esta normal. Ojo que acá, la normal, muchas veces se piensa que es igual al peso, y aquí tenemos el caso donde no, ¿sí? Esta fuerza F tiene una componente que es paralela a la normal, que va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la normal con esta componente de la fuerza F se suman, ¿ya? Entonces, la normal con esta fuerza F, esa componente que va hacia arriba, se contrarresta con el peso, ¿se dan cuenta? Entonces, a veces esta fuerza que está acá, que es la de la persona con trineo, es tan grande que no existe la normal, porque usted levanta el trineo prácticamente. O sea, si usted tira bueno, esta fuerza, si es tan alta, no existe normal. No existe normal porque va a levantar el trineo con la mano, por decirlo así. ¿No? Eso es lo que va a suceder. Y si no hay normal, no hay roce. Eso es otra cosa que hay que también estudiar. ¿Ya? Así que, bueno, en resumen, lo que uno hace en el diagrama cuerpo libre es colocar las fuerzas sobre el centro de masa de este cuerpo. Entonces, ya no existe el cuerpo, sino que lo represento como una masa puntual y sobre ese punto están actuando las fuerzas. ¿Ya? Fíjese que acá el roce se puso abajo, pero debería ponerse aquí, en este punto. ¿Por qué? Porque aquí igual como que no se entiende, uno pensaría que hay un volcamiento, ¿cierto? Si le tomo dimensiones, aparece un par de fuerzas que es un torque, un momento. ¿Sí? Esa es la típica confusión que uno tiene cuando recién estudia esto. A mí ya no me pasa, pero a los estudiantes que recién está estudiando suele pasarle estas cosas, que tiene esas confusiones. Bueno, ¿es un cuerpo rígido o es un punto? No queda claro. ¿Ya? La ley de gravitación universal se conoce también como cuarta ley, gracias a Isaac Newton. Él desarrolló esta ecuación que dice que si yo tengo dos cuerpos que tienen cierta masa, por ejemplo, aquí se toma la Tierra y la Luna como ejemplo, esas dos masas se pueden multiplicar y se divide por la distancia que separa los cuerpos. En este caso, la distancia que estamos tomando podría ser desde los centros de ambos cuerpos, ¿cierto? Esa distancia R sería del centro de la Tierra hasta el centro de la Luna, qué sé yo, tantos kilómetros. Y después aquí adelante hay una constante de ajuste. Esa constante se llama constante de Newton, pero Newton no calculó el valor, ¿sí? Ahí en el libro de Gamow se cuenta un poco la historia de cómo se calculó esta constante G, que ahora se ha medido y aproximadamente es esto, ¿ven? 6,67 por 10 a la menos 11, o sea, un número bien pequeño. ¿Y cuáles son las unidades en el sistema internacional? Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, ¿ya? Entonces, esta constante me permite ajustar las unidades, porque si yo multiplico masa por masa, me va a quedar kilogramo cuadrado, pero con este kilogramo cuadrado se va. Y abajo, como tengo distancia, por ejemplo, en metro, en kilómetro, con esta constante que tiene metro cuadrado, se va a ir y me va a quedar newton. Entonces, la fuerza G que está acá va a ser calculada en newton, ¿cierto? Pero la idea es que los otros datos yo los tenga. Entonces, cuando Newton encuentra esta fórmula, no tiene el valor de la constante G. Y la gracia es que cuando uno tiene la constante G, la G mayúscula, puede calcular, por ejemplo, la masa de la Tierra. Esa es la gracia que tiene. La gente dice, pero ¿cómo calcula la masa de la Tierra? Es que se calcula indirectamente. Entonces, cuando Cavendish mide la constante de Newton, ya se podía sacar la masa de la Tierra. ¿Sí? Hay un problemita que uno puede plantear, y conociendo la aceleración de gravedad, que es la G minúscula, 9,8 más o menos, y conociendo el radio de la Tierra, podría sacar aproximadamente la masa de la Tierra. ¿Ya? Pregunta hasta ahí, todavía nos queda tiempo, así que no hay problema. Incluso ese ejercicio lo podemos hacer. Podemos hacer este de... Ya, veamos este y tratemos de hacer después el otro de calcular la masa de la Tierra. Dice, nuestro sistema solar, así como otras estructuras del universo, se mantiene en equilibrio gracias a las interacciones gravitatorias. Y vamos a tener este problemita. Dice,
Si la Tierra repentinamente aumentase su distancia al Sol al triple, entonces la atracción gravitacional ejercida por el Sol, bueno, ¿qué pensaría uno? ¿Que va a aumentar la fuerza o va a disminuir? Nuestra, nuestra fórmula original es de esta forma. Fuerza va a ser la constante G, tengo la masa de la Tierra, la masa del Sol, dividido en una distancia al cuadrado. ¿Y qué me dice? Dice, si aumentase su distancia al Sol al triple, ¿qué pasa con la fuerza entonces? Vamos a escribir aquí una fuerza prima. Me va a quedar G, las masas nos van a cambiar, MT, MS, partido ahora por cuánto. Este R ahora ya no es R, va a ser 3R. Ya, esta R no es de radio, sino que es distancia, ¿no? Me quedaría G por MT, MS, dividido en cuánto. 9R cuadrado. Entonces, este 9 lo dejamos más adelante, me queda un noveno de qué? De G, MT, MS sobre R cuadrado. Entonces, ¿qué apareció ahí? Fíjense que F', la nueva fuerza, tras el cambio, quedó como un noveno de la fuerza original. Porque todo esto es la fuerza de arriba, ¿cierto? La fuerza original. Por lo tanto, lo que debería pasar es que disminuye 9 veces. Eso es lo que debería pasar, ¿no? Que es la alternativa que venía ahí, creo que es así, ¿no? Ahí está, ¿ven? D. Disminuye entonces 9 veces. Me quedó un noveno de la fuerza original. ¿Sí o no? Eso es un truco algebraico que lo pueden preguntar en matemática también. Te pueden decir, eh, el radio de un cilindro disminuyó la mitad y su altura cambió al triple. ¿Cómo cambió el volumen del cilindro? O con otro cuerpo, como una esfera. El radio de una esfera aumentó 3 veces. ¿Cómo cambió su volumen? Es el mismo juego algebraico que nosotros lo vamos a ver también en matemática. ¿Sí? No es tan complejo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué va a ser el problema ese de la Tierra? ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, hagamos un problema para calcular la masa de la Tierra. Déjenme pasar al OneNote. Ya, entonces, vamos a hacer aquí al final lo siguiente. Vamos a dibujar la Tierra. Aquí está la Tierra. ¿Ya? Esa es la Tierra. Entonces, vamos a asumir que más o menos va a ser esférica. Y hay una persona acá. Esto no está a escala, por si acaso. No está a escala. Y tengo esta distancia R, que es el radio de la Tierra. ¿Cuánto es el radio de la Tierra aproximadamente? Podemos ir a Wolfram y preguntar cuánto es, ¿cierto? ¿Cuánto es el radio de la Tierra? Y eso se puede sacar. ¿Se acuerdan que yo se los di la otra vez? ¿Puedo sacar eso? Vamos a ir acá al Wolfram. Entonces, en Wolfram, para, para medir datos de la Tierra, es súper fácil porque tiene una pestaña para eso acá. Aquí en el teclado extendido tiene el símbolo de la Tierra. ¿Ven? Ahí dice Tierra, que este es del Sol. Eso es estándar en la astroфísica. Entonces uno aprieta ahí y de repente aparecen los datos de la Tierra. Por ejemplo, puedo poner radio, radio de la Tierra. A veces no lo toma, veamos si lo toma. Y en español a veces no toma nada, así es súper malo el Wolfram en español. Entonces vamos a cambiar acá. A mí no me gusta en español el Wolfram, si nunca toma nada. En cambio uno le pone, pongamos ratio, no me acuerdo cómo se escribía. No. Y ahí está, ven, aquí lo tomó. Dice, asumiendo que eso es un planeta, ¿cuánto sería entonces? Ese es el radio de la Tierra, ¿ven? Sería aproximadamente 6.371. Es un promedio. Lo voy a anotar acá. Más o menos eso va a ser con coma.
Voy a sacarle los decimales. ¿Sí? Ya ese sería entonces aproximadamente el radio de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense de qué voy a hacer. Lo ven ahí, ¿cierto? Estoy en la pizarra. Yo sé que hay una atracción entre la Tierra y la persona. Entonces, la persona tiene una masa, que vamos a decir que es la masa de la persona, y la Tierra vamos a tener una masa, que es la masa de la Tierra, que es la que quiero calcular. Entonces, hay una fuerza de atracción. Esta fuerza va a ser algo así, ¿cierto? Esa fuerza F. Esa fuerza F nosotros sabemos sacarla, que sería la constante de Newton, masa de la persona, por la masa de la Tierra, dividido en la distancia al cuadrado. Pero esa distancia al cuadrado, vamos a asumir que es el radio de la Tierra, porque eh, si vamos al centro de la persona, eso es despreciable, con centímetros, ¿no? Vamos a asumir que al final se suple por los cambios de altura, entonces simplemente vamos a colocar r cuadrado acá, es decir, el radio de la Tierra al cuadrado. Por otro lado, yo sé que esta fuerza va a ser igual al peso. Esta F tiene que ser igual al peso. Y ya habíamos visto eso la otra vez. Dijimos que el peso era mg. Así que acá va a ser masa de la persona por la g chica, ¿o no? ¿Qué puedo simplificar de esta ecuación? La masa de la persona, no la necesito. Así que la masa de la Tierra se puede calcular como este r cuadrado por g dividido en la g grande, ¿cierto? Por eso se dan cuenta que cuando Newton encuentra esta ecuación, necesitaba la constante esta de Cavendish, la que encontró Cavendish, para calcular la masa de la Tierra. Entonces, ahora yo puedo colocar esto en el programa y calcular. Entonces, ¿cuánto sería la masa de la Tierra? Fíjense, este R son 6.371 kilómetros que van a estar al cuadrado. Esta G sabemos que es 9,8, más o menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y la G, la teníamos en el PowerPoint. ¿Cuánto vale esa constante G? La voy a buscar acá porque me olvido. Es 6,67 por 10 a la menos 11. Sería 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Qué cosa? Newton, metro cuadrado, partido por kilogramo cuadrado. Eso creo que era. A ver, déjenme revisar. Sí, está bien. Menos 11. Sí, está bien. Eso es. Ya, pues, entonces tengo todos esos datos. Tengo todos esos datos. Si yo tengo todos esos datos, los puedo arreglar para que me dé la masa de la Tierra. ¿Cómo haríamos ese cálculo? La masa de la Tierra sería calculada de esta manera entonces. Tengo 6.371, pero como tengo metros acá y acá, necesito convertir esos kilómetros a metros. Por lo tanto, voy a colocar 10 elevado a 3 metros, y todo eso al cuadrado. Lo de aquí lo dejo igual. 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y esto de abajo también lo dejo igual, 6,67 por 10 a la menos 11. Newton, metro cuadrado, sobre kilogramo cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que aquí se van a ir varias unidades y lo único que queda son kilogramos. ¿Ya? Hagamos eso en el computador, en el Word, ¿no? Porque aquí no tengo calculadora tan potente. Entonces, vamos a colocar acá, en WordPress, ahí estoy compartiendo, parece, ¿no? Me aparece Riemann. Voy a colocar acá en Mat Input, más fácil. Tenemos 6.371 eh, por 10 a la 3. Todo esto está al cuadrado.
Aquí de repente es un poco complicado colocar las potencias. No, desapareció. Ese es el problema con esta cosa que el mat input tiene ese problema de que de repente borra todo. Ya, así vamos de nuevo. Entonces, primero voy a colocar el cuadrado. Ahí, el cuadrado. Tenemos 6,371 por 10 al cubo, ¿cierto? Eso teníamos. Eso estaba al cuadrado, ya. Por 9,8. Por 9,8. Y abajo teníamos 6,67 por 10 a la 11. Menos 11. Menos 11. Ya, y estamos con unidades consistentes. O sea, yo puedo colocar las unidades acá. Podría colocar metro. Aquí tendríamos que colocar metro. Aquí podemos poner metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Abajo recordemos que eran newton, metro cuadrado. Y todo esto estaba dividido en kilogramos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto debería darnos la masa de la Tierra. Es que está bien escrito. No, que esté mal. ¿No? Si esto hay que ajustarlo un poco. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar por hoy, ¿ya? Sí, tengo que hacer otra cosa. No tiene que darnos la masa de la Tierra, sino es un fracaso. Esperemos que lo haga. No, no lo hizo. Algo no está entendiendo. Hay que esperar, profe, hay que esperar. A ver, veamos. También se puede convertir a Natural Language. A veces Natural Language toma más, pero hay que arreglarlo. Entonces, si yo coloco acá, es que ese problema que la pestaña de Math Input a veces no toma. A veces no toma si yo este programa lo he usado hace años y tiene ese problema de que de repente no toma. Aquí vamos a ver, eso está bien. Por eso me gusta más usar el formato lineal, solo que ocupa más paréntesis nomás. Pero hay que revisar la entrada nomás, si está bien escrito, y debería poder hacerlo. Debe ser por la internet también puede ser. Tengo ese paréntesis, ya, 9,8. No, no quiere tomarlo. Bueno, saquémosle la. Profe, ¿Mm? no hay, en el inicio hay dos paréntesis. No, sí, porque No este sé qué. paréntesis es el del cuadrado y otro paréntesis es el de la división. Este paréntesis es el de la división. Puede ser que me Ah, ya. falte ahí alguna, es que las unidades de medida a veces estropean todo, pero lo voy a sacar las unidades de medida. El cálculo numérico no tiene problema, si son las unidades de medida que de repente no las entiende porque las entiende a veces como una variable. O sea, hay que decirle que son unidades de medida, pero como son tantas, a veces no lo hace. Hay que buscarle la maña a esta cosa, si uno aprende así, pues, yo he aprendido muchas cosas como probando con WordPress hasta que lo hace de alguna manera. Pero este cálculo no debería tener problema WordPress, si debe ser la internet. No, ven problema como de internet. Espera, déjame copiarlo de nuevo. Ahí. Hoy día se actualizó este Edge y una serie de problemas con la sesión. Tiene que hacerlo, si no puede ser que no lo haga. Igual lo puedo hacer a mano, pero es que quiero ver que se puede hacer y compararlo con el mismo valor que nos da el mismo Wolfram. Ya, esperen, voy a arreglarla acá. Esta es la división, esta es del cuadrado.
Y podría arreglarlo acá, pues, podría hacerlo así. Dejar esta al cuadrado, dejar esta a la sexta. Más fácil. Sacar este paréntesis. Ahí. Ahí estaría bien. Ahí estaría bien. Para que quede más suave, sin tanto paréntesis. Que eso que esto es básico, si he colocado problemas más difíciles. Algo pasa no creo que sea en internet, si puede ser a veces la página que se cae, o no toma, pero yo creo que no está tomando, ¿no? ¿Viste? No entiende la... Voy a tomar este 9,8, lo voy a dejar adelante. Debería tomar todo, sí. No veo mayor problema. Tengo la división bien hecha, los exponentes. Yo no lo hago a mano, ¿no? Ya, así que no lo quiere tomar. No quiero. Veamos acá, veamos la masa de la Tierra. Mira. La masa de la Tierra, a la cual nosotros tenemos que llegar, es 5,96 y tanto, creo. No, si está, Si se demora con eso, profe, es culpa de la página mismo, debe estar caída, como usted dice. sí, ¿por qué no está tomando? ¿Y por qué no lo hace en una calculadora digital Bueno, eso nos debería online? dar. Veamos si, no lo voy a hacer con mi calculadora a mano, nomás, sí. Esa es la masa de la Tierra que nos debería dar más o menos. Que es lo que entrega siempre Google, lo típico. Ya, pero es que yo quería hacer el cálculo a mano, sí, sí, o sea, quería comprobarlo con el mismo Word. Entonces, esto es lo que nos debería dar ese valor, ¿ya? Entonces, cuando yo hago este cálculo, sé que todo eso me tiene que dar en kilogramos. ¿Sí? Lo voy a hacer. Sería así. 6.371 por 1000, ¿cierto? Todo eso está al cuadrado por 9,8 dividido en 6,67 exponente menos 11, ¿ya? Y me dio exactamente eso. La masa de la Tierra me dio 5,96, 36,9, ahí lo corté, por 10 a la 24 kilogramos. Bueno, estaba bien, si uno hace este cálculo, tiene que darle eso. Muy cercano a esto, ¿no? Solamente que estamos discrepando ahí, pero está muy cercano al cálculo. ¿Te das cuenta? Ahí tengo un método para calcular la masa de la Tierra. Hay más métodos, pero este es un método que uno puede obtener, ¿cierto? O sea, mediante simplemente dos ecuaciones, eh, eliminamos, ¿cierto?, la masa de la persona, no la necesitamos, teniendo el radio de la Tierra. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y cómo saco el radio de la Tierra? Porque yo puedo medir la circunferencia de la Tierra, o sea, como la midió Eratosthenes hace tiempo. Hay otras mediciones más precisas, pero se tienen, ¿cierto? Uno se tiene que, más o menos, el perímetro, ¿cierto?, del círculo ecuatorial son como 40.000 kilómetros, podría sacar el radio, dividiendo por 2pi. Y teniendo el radio, entonces, de la Tierra, lo reemplazamos acá, la G minúscula, también se puede encontrar con experimentos, 9,8 más o menos. La constante G, también, bueno, ahí en el libro de Gamow muestra que es un experimento con unas esferas de plomo para calcular, porque es un número pequeño, entonces necesita algo muy preciso para poder hacer nota, o sea, que se note el efecto, ¿cierto?, de la gravedad, y se obtiene esta constante G. Se reemplaza todo esto, entonces la masa de la Tierra se pudo calcular, ¿no?, con bastante cercanía, o sea, el orden de magnitud ya está bien, ¿cierto? 10 a la 24 kilogramos, y lo de acá puede haber alguna diferencia por
imprecisiones entre G minúscula, el radio de la Tierra, que también no siempre es el mismo, ¿cierto? Pero son las cosas que uno puede hacer con la física básica, ¿cierto? ¿Sí? Ya, con eso yo creo que estamos bien por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No sabían que se podía calcular la masa de la Tierra, ¿sí o no? Para que le muestren a otra gente que con estas cosas se podría calcular la masa de la Tierra. Y así después otras cosas que son a nivel de mecánica celeste, vamos teniendo datos y sacando otro, por ejemplo, después podemos calcular la masa del Sol, y así, sucesivamente. ¿Ya? Bien, pues, con eso quedaríamos por hoy, ¿ya? Que les vaya bien. Gracias, chao, chao. Un abrazo. Ya, profe, chao, chao, cuídese. Chao. Chau.